Este es un tema muy interesante, que es, como ustedes están viendo aquí, el término cáncer. El término cáncer, pues, viene de la palabra del latín, eh, o en latín significa cangrejo. El término en griego equivale al término que se llama carquinos, que significa también cangrejo. Así que este término proviene de esas raíces latinas y griegas. Bueno, para nosotros significa neoplasia maligna. Y el término más todavía empleado, creo que más común, es el de tumor maligno. Los tres significan, pues ya saben, lo mismo. Todos sabemos que el cáncer puede presentarse en cualquier sitio. Específicamente el de boca es realmente en menor porcentaje, en buena hora. Estadísticamente, el cáncer de boca representa un 3.5%, más o menos en relación con todos los demás cánceres, ¿no? Sin embargo, estamos mostrando en estas áreas, en estas imágenes, realmente lesiones que fueron diagnosticadas como cáncer. Y un cáncer, como estamos viendo, a nivel de la parte posterior del cuello, y que abarca inclusive la parte ya superior del cuero cabelludo. Esto indudablemente se trata también de un cáncer de cabeza y cuello. Aquí debo indicar que depende también de dónde son hechos los estudios, porque no es lo mismo, por ejemplo, a nivel de un consultorio dental. Como estamos viendo aquí una imagen, un consultorio dental, realmente el cáncer bucal podemos llegar a verlo hasta un 2%. A veces cuando preguntamos a profesionales odontólogos si han visto cáncer, pues muchos de ellos dirán que no han visto, ¿no? No han visto cáncer. Otros pues deben haber tenido ya la oportunidad de verlos, y no se diga a nivel de cirujanos maxilofaciales, se puede diagnosticar un cáncer en consultas a nivel de un 2%. No así, por ejemplo, si tenemos centros ya especializados, por ejemplo, en departamentos de estomatología, vamos a ver que el cáncer podemos encontrarlo en mayor número, debido a que la gente precisamente busca estas áreas, estos sitios en donde ya no se tratan solamente de lesiones de piezas dentarias, sino que ven lesiones en otros tejidos y no acuden directamente a una consulta odontológica, sino más bien a centros un poco más especializados o recomendados, como sería un departamento de estomatología en una universidad. Eso lo tenemos obviamente de acuerdo a las estadísticas. Y lo que también vemos es que en un medio hospitalario que es un área de mayor especialización, el cáncer de boca lo podemos diagnosticar hasta un 6%. Que en la India, por ejemplo, el cáncer de boca representa o llega hasta un 40%. Imagínense ustedes, si comparamos con el de nuestros medios, de nuestros países, el 3.5, comparado en la India con el 40%, bueno, se nota una diferencia en los hábitos que, que se encuentran, que existen en esos países, realmente son diferentes a los nuestros. Y precisamente uno de los datos que tenemos es que en estas áreas, en estos países asiáticos, por ejemplo, el cáncer de boca se incrementa muchísimo debido al hábito, por ejemplo, de masticar tabaco, ¿no? Revisando un poco la literatura y las estadísticas y el texto de Eduardo Cecotti, he encontrado un dato que me parecía interesante, que todos los odontólogos deberíamos conocer. Estos datos están indicándonos que el odontólogo tiene y debe
estar en capacidad de diagnosticar cáncer hasta un 15%. Fíjese, cáncer hasta un 15%. ¿Sí? ¿Y cómo explicamos? Si decíamos solamente que veíamos hasta un 3.5% en nuestro medio. Sí, pero aquí viene el detalle, la explicación de Secote, que el cáncer de cavidad oral y de orofaringe representaría, por ejemplo, hasta un 6%, tomando en cuenta que algunos autores separan los datos de lo que es cavidad oral propiamente dicha y lo que es orofaringe como un área aparte. Entonces, si sumaríamos lo que ocurre en la boca con lo que está también pasando y el cáncer que hay a nivel de orofaringe, entonces sí se podría llegar a este porcentaje que menciona Eduardo Secote en su texto, 6% del cáncer bucofaringe, más un 5% de los cánceres que se ven en piel de cara y que el odontólogo, por supuesto, debería estar también preparado para poder identificar este tipo de cáncer, porque siempre hemos estado practicando ese examen, no solo intraoral, sino también el extraoral, y dentro de extraoral, pues tenemos este conocimiento de estudiar también la facies, la cara, y sabemos que cáncer en la cara, pues sí existe, como es el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, y por lo tanto, si este representa un 5%, ya estamos comprobando que el odontólogo podría ver entonces 6 en cavidad oral, 5 en piel, más las manifestaciones bucales de leucemias y linfomas. Todo esto pues llegaría a un total hasta de un 15%, lo que el odontólogo debería estar en capacidad de ver y de diagnosticar. He tomado también de un texto en patología bucal de Burkett, el autor de Lynch, y realmente lo traigo simplemente como un mensaje para todos, por lo menos para mí, tuvo una muy buen significado, para mí fue muy importante. ¿Qué dice aquí sobre la responsabilidad del dentista? Aquí se menciona, dice, en el futuro, los dentistas y los médicos que no tengan un conocimiento mínimo del diagnóstico de cáncer habrán desatendido una obligación importante hacia el público y no serían miembros útiles de ninguna de las dos profesiones. Miren ustedes, un mensaje realmente muy interesante, un tema que nosotros no lo podemos descuidar. El odontólogo tiene que tener una responsabilidad sobre este tema que significa el cáncer y específicamente el cáncer de cavidad oral. Si no tenemos esto, pues si no tenemos este conocimiento y no tenemos esta preparación, imagínense ustedes, simplemente, como dice este autor, no seríamos miembros útiles en ninguna de las dos profesiones. Esto es realmente algo que no debemos descuidar y el cáncer de boca existe. Por lo tanto, debemos prepararnos para esto, ¿no? Para conocerlo y para poderlo diagnosticar a tiempo. Dejar, ¿no es cierto?, pasar por alto lesiones que son incipientes y que posiblemente lo confundimos con una lesión benigna y que resultó ser una lesión más seria, más grave y terminó como este paciente que nos señalaba en ese entonces este autor, que ya son muchísimos años. Luego de este mensaje, he comenzado yo, obviamente, a dedicarme más sobre este tema y hemos visto ya en nuestros días imágenes como la que están ustedes apreciando aquí, lesiones muy grandes. Vemos aquí de niños, inclusive con estas patologías, ¿no? Y que debería hacernos reflexionar cómo es posible que nosotros en nuestros días tengamos
realmente que ver estos cuadros tan agresivos y que con seguridad este paciente en algún momento, en unas etapas iniciales, realmente tuvo que a lo mejor visitado, a lo mejor a un odontólogo, a un profesional, a un especialista, y que no fue diagnosticado en una forma temprana. El cáncer bucal, por lo tanto, existe en todas las edades, en niños, existe en adultos, en ancianos, ¿no es cierto? Existen en todas las edades. Y estamos viendo aquí cáncer, por ejemplo, a nivel de carrillos, de mejillas, y miren ustedes cómo va destruyendo, cómo va extendiéndose cada vez más y que no se justificaría en realidad que se lleguen a estos estados avanzados, ¿no? Este es un caso igualmente reciente, de pocos meses, y que desde lo que le vi la imagen, porque mandaron primero la imagen, lo que vi en la imagen, no nos queda ninguna duda de que se trata de una lesión maligna, agresiva, de un cáncer. Inclusive podemos ver que esta lesión ya estuvo con unas lesiones elementales, iniciales o primarias, como unas placas o manchas que se alcanzan a ver aquí, que fueron cambiando, evolucionando, y luego miren una lesión que se hizo erosiva, ulcerativa, comenzó a crecer ya más rápidamente y en poco tiempo tenemos una lesión como estas, que no nos queda duda que se trata también de un cáncer de la cavidad oral. La competencia es del odontólogo en cuanto se refiere a un diagnóstico temprano. Lo que nos interesa realmente es enseñar a los estudiantes y a los odontólogos en que nosotros tenemos esta responsabilidad y que entre más temprano podamos hacer el diagnóstico, mucho mejor. Que el cáncer casi siempre conduce a una muerte del individuo, salvo a excepción de que hagamos o lo encontremos en una etapa temprana, en una etapa inicial. Es decir, si hacemos un diagnóstico precoz, nosotros podríamos realmente tratar, ¿sí?, en forma eficiente también un cáncer. El odontólogo debe conocer las características clínicas del cáncer en las diferentes etapas de evolución, ¿no es cierto? Debe inclusive saber, estudiar, practicar el diagnóstico diferencial. Hay que saber, ¿sí?, comparar con otras lesiones que puedan tener aspectos similares al cáncer, y eso es hacer diagnóstico diferencial. Para dar el diagnóstico definitivo, debería entonces utilizar estos métodos de diagnósticos confirmatorios como son la biopsia o la citología, etcétera, ¿no es cierto? Esta es una de las cosas que no podemos dejar de mencionarlo. Con mi gran amigo Eduardo Cecotti, con quien he hecho realmente varias pasantías, he aprendido mucho de él, ha sido un gran maestro para mí, y por eso que saco datos precisamente de Eduardo Cecotti, donde dice en forma textual aquí, ¿no? Fundamentalmente el odontólogo deberá saber derivar a tiempo a los servicios que correspondan, más allá de la especialidad que practique, para no ejercer la iatrogenia, aunque muchas veces involuntarias, jamás justificada. Esto es algo muy interesante y realmente esto es lo que quiero dejarles también a ustedes, ¿sí?, para que tengamos esa precaución, tengamos esa preparación y podamos hacer diagnósticos tempranos. Bien, entonces, siguiendo con esta parte que les decía primero general, aquí, por ejemplo, estamos teniendo una paciente también con cáncer, pero la idea es que vayamos explicando
primero los aspectos básicos y generales del cáncer bucal. Por ejemplo, el cáncer bucal lo encontramos en lo que se refiere a edad y sexo, lo encontramos en una relación actualmente de 2:1. Es decir, que si revisamos las estadísticas antiguas, había una relación de 6:1. Hoy, mire, esto se ha estrechado mucho y vale la pena que se mencione, que se conozca, porque esto indudablemente va a tener relación con los factores etiológicos que lo vamos a mencionar luego, pero eso lo estaríamos justificando el por qué se ha estrechado y posiblemente esto después las estadísticas puedan variar y puedan a veces ser similares. No sé qué pasará con el tiempo, pero hoy en día tenemos una leve, pequeña diferencia entre hombre y mujer en cuanto al cáncer bucal. Igualmente, en cuanto se refiere a la edad, normalmente los cánceres de boca y el de boca, el carcinoma espinocelular, por ejemplo, que es el más común, los carcinomas en general son los pacientes adultos los más afectados, ¿sí? No estoy diciendo que no hay cáncer en niños, no. Hay cáncer en todas las edades, pero el de boca, el carcinoma epidermoide espinocelular, que es el más frecuente, lo encontramos en unas edades desde los 40 años en adelante, o como lo menciona igualmente Secote en su texto, un promedio de 60 años. Esto indica que los carcinomas son más de pacientes adultos. Eso se sigue mencionando. Y aquí se explican algunos de los detalles que nos hacen y que nos explican realmente la razón de estas diferencias que estamos señalando aquí, que lo toparemos obviamente en otro momento. Ahorita, en estas generalidades, igualmente, aquí se me habla, por ejemplo, de dos tipos de tipos histológicos de cáncer, ¿no? De carcinoma, o sea, mejor dicho, de cáncer o de neoplasia maligna. Este cáncer de boca, según este autor, lo divide en dos, en lo que son carcinomas y lo que son sarcomas. Yo agregaría aquí un tercer grupo. Yo hablaría de carcinomas, de sarcomas y otros. Lo más fácil es aprenderlo, creo que de esa manera, esa clasificación histológica. Carcinomas, sarcomas y otros. ¿Qué son los carcinomas? Los carcinomas no son más que tumores malignos del tejido epitelial y específicamente del epitelio de revestimiento. Todo tumor, nos enseñaban a nosotros, todo tumor maligno del tejido o del tejido epitelial de revestimiento se llamará carcinoma. Esa es la nomenclatura. ¿Cuánto representan estos tumores malignos? 96%, según este autor, los carcinomas, es decir, son los que más se van a encontrar en la cavidad oral, los carcinomas. Sin embargo, también hay sarcomas en cavidad oral, y estos sarcomas, de acuerdo a este autor, representan, un 4%. Es decir, miren ustedes, ¿no? Es diferente, 96% carcinomas en pacientes adultos, 4% sarcomas en personas más jóvenes, ¿no es cierto? En más jóvenes. Este sarcoma significa tumor maligno del tejido conjuntivo. Tumor maligno del tejido conjuntivo. Ese es el término, es la nomenclatura para todos los tumores malignos del tejido conjuntivo. Ahí estaría incluido el fibroso, el óseo, cartilaginoso, adiposo, etcétera, etcétera. Y todos estos serán sarcomas, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de célula que se afecte, entonces hablaríamos de fibrosarcomas, osteosarcomas, condrosarcomas,
mangiosarcomas, liposarcoma, etcétera, ¿no? Esos son sarcomas, tumores malignos del tejido conjuntivo. Y bueno, esto es una clasificación. Yo les aumentaba otros porque aquí en otros yo agregaría, por ejemplo, lo que son leucemias, los que son los linfomas, que no sigue esta nomenclatura. Es importante dentro del tema de cáncer y de cáncer bucal igual, diferenciar lo que es un tumor primario de un tumor secundario. El tumor primario es, como están viendo ustedes aquí, un tumor maligno que aparece por primera vez de una mucosa, de un labio sano, una mucosa bucal sana, que apareció, ¿no? Y vendría a ser el tumor primario, que aparece por primera vez desde una mucosa intacta y que dio origen a esta lesión. Esto significa tumor primario. En cambio, cuando hablamos de tumor secundario en cáncer, significaría que ese tumor primario que vimos ahorita en el labio puede seguir de hecho, como es maligno, sigue creciendo, sigue diseminando, sigue infiltrando y sus células atípicas y malignas viajan a distancia, se van diseminando y pueden ir a sembrarse en otro lado, ¿no? Y en el caso de los tumores malignos de boca, uno de los sitios muy frecuentes donde se hace la siembra a distancia son los ganglios, y aquí estamos viendo que a esta lesión, ¿sí?, que empezó desde la boca, pero que ya está aquí en ganglios, se llama a esta lesión secundaria, ¿no? Esta vendría a ser como decir, la metástasis de estos tumores primarios malignos de boca que llegaron a otros sitios a hacer su metástasis, ¿no es cierto? En este caso está aquí en ganglios. Igualmente se ha visto metástasis, obviamente, en otros sitios, en otras partes, en otros órganos, pero igualmente se llamarían a eso tumores secundarios. ¿Dónde se localiza el cáncer en boca? Yo diría que en cualquier sitio de la boca puede presentarse el cáncer. Y si ustedes me permiten mostrarles, voy a mostrar algunos casos, por ejemplo, de un cáncer que empezó, por ejemplo, en el piso de la boca y fue creciendo y miren, tomando la superficie ya ventral de la lengua, inclusive bordes laterales, y llegó a un tamaño que ustedes le están observando aquí. Otro cáncer que estamos viendo desde igualmente el piso de la boca, pero que ya no tuvo este crecimiento hacia arriba, sino más bien hacia la encía lingual y luego la vestibular, para que vean ustedes que no se detienen, que esto siguen creciendo, siguen aumentando su tamaño, ¿sí? Y aquí estamos viendo otro de encía vestibular que asimismo se diseminó, creció y miren cómo está inclusive ya comprometiendo el paladar, ¿no? Está comprometiendo parte del paladar en un cáncer que estamos viendo aquí ya de encía, de paladar, que son los sitios donde también hemos visto cáncer, como están en lengua, como está en reborde alveolar, ¿sí? En esta área, miren ustedes que es poco frecuente, pero existen también, es decir, en cualquier sitio, ¿no? Sin embargo, que los sitios más frecuentes que se ven en cáncer de boca es lengua, labios o viceversa, labios o lengua. Igual, se mencionan también aquí en cuanto a localización del cáncer, menciona este autor lo que son localizaciones de alto riesgo y otras de menor riesgo. Entonces, lo que nos interesa es también mencionar que hay sitios que, por ejemplo, no son tan frecuentes como labios y lengua, pero, por ejemplo, están en el piso de la boca. No son frecuentes, no son tan frecuentes, pero obviamente que existen. Y cuando están en el piso de la boca, ¿qué quiero decir? Y el mensaje, dar a ustedes, que estos de piso de boca, en cambio, tienen un alto riesgo
de malignidad. Estos casos, estos cánceres tienen un pronóstico mucho más serio y malo en relación con cánceres, por ejemplo, de labio, que tienen un mejor pronóstico, pero cuando están en el piso de la boca, aunque repito, no sean tan frecuentes, sin embargo, es una localización intraoral de algo de alto riesgo. Otro sitio que no debemos tampoco dejar de mencionar como áreas de alto riesgo, es decir, de peor pronóstico, es también la parte lateral o el borde o cara, como dice el autor, cara ventrolateral de la lengua. O si quieren ustedes más hacia atrás, entre el cáncer esté en la parte de la lengua, pero hacia la parte posterior, hacia la base de la lengua o hacia la parte ventrolateral y posterior, ¿no es cierto? O trígono retromolar, son áreas que son más peligrosas y tienen un peor pronóstico. Cuando hablamos de etiología del cáncer, se mencionan muchos factores, ¿no? Se mencionan por lo menos varios factores, pero siempre hacemos hincapié y reforzamos lo que significa tabaco y alcohol, fundamentalmente para cáncer de boca. Indudablemente, cuando usted estudia cáncer en general, el asunto del sistema inmune y todos los otros factores que se mencionan aquí abajo, también son importantísimos, ¿no? Pero repito, si vamos haciendo un poco más específicos en boca, el asunto del tabaco tiene mucho que ver en la etiología del cáncer. Y por supuesto que hoy en día, por ejemplo, estamos viendo también este asunto de los virus, ¿no es cierto? Sobre todo el virus del virus herpético tipo 2 o del virus del papiloma humano, que se están viendo ya se ve muy frecuente a nivel de orofaringe y estamos viendo ya el aparecimiento de carcinomas también a ese nivel. En la etiología, mire que aquí hay un dato importante, la irritación crónica. Esto no puedo dejar de mencionar, sobre todo cuando se trata de cáncer de boca, todo lo que es la irritación crónica, que ya lo mencionamos, el tabaco, por supuesto, lo dijimos del tabaco, pero cuando hablamos del tabaco es importante señalar en todas las formas, porque puede ser el cigarrillo o el tabaco en sí, como lo utilizan en ciertas otras regiones, el tabaco, el puro, que le llama, o puede ser el asunto del humo del tabaco, puede ser el fumar en pipa, el masticar tabaco que mencionamos hace un momentito, dijimos el alcohol, y estos estudios y estos datos que están aquí mostrándose son obviamente de un texto de Pinborg, ¿no es cierto?, que nos habló mucho de cáncer y precáncer oral, y con datos ya inclusive con investigaciones muy serias que determinaban inclusive la concentración o el porcentaje o la cantidad inclusive de alcohol y de cigarrillos que podían ser perjudiciales. Y en su texto hablaba de esto, ¿no? Del riesgo de solo tabaco o solo alcohol, o que sean las dos cosas, que tengan los hábitos estos pacientes, las posibilidades de riesgo siempre van a aumentar. Que si estos pacientes son fumadores, al mismo tiempo bebedores, más una dentadura inadecuada, una mala higiene bucal, etcétera, una deficiencia nutricional, ¿no es cierto? Esto indudablemente que el riesgo de cáncer aumentaría mucho más. Así que estos factores son incuestionables, indiscutibles. Aquí pusimos simplemente una imagen que la tomé de un centro especializado de nuestra ciudad, en donde para que la gente pueda realmente ver, leer y darse cuenta que el fumar es malo, que el fumar es dañino y que el fumar produce cáncer, pues aquí están algunas explicaciones, o la imagen creo que más evidente, que esto no se puede poner más, ¿no? Así que lo que quería decir y seguir insistiendo, que la irritación crónica del tabaco, del alcohol y todo siguen siendo un factor importante. Pero hay otros más que podemos seguir mencionando. La irritación crónica por la radiación solar. Ya sabíamos que la queilitis actínica, por ejemplo, se produce un proceso inflamatorio por la exposición al sol. Sí, pero también hemos visto que si no se trató ese paciente, si siguió perdurando ese estímulo,
pues hemos visto también transformaciones de esas queilitis en cáncer. Por lo tanto, hoy en día está claro también la etiología del cáncer de labio, ¿sí? Producido por la radiación solar. Esto no hay ninguna discusión. Y siguen otras irritaciones crónicas en boca, como son, por ejemplo, vea, a nivel de dientes rotos o cariados, dientes o sobreobturaciones, o prótesis desadaptadas o mal realizadas, coronas, y encima de eso, mala higiene bucal que hablábamos. Realmente todo esto puede ser una de las causas fundamentales para el aparecimiento cada vez mayor de este cáncer de boca. Pero bueno, aquí un buen mensaje, lo que lo tomé de alguna literatura, que realmente nos hacen también pensar, que ojalá lleguemos a comprobar y a darnos cuenta que la civilización está en camino de cancerizar al mundo. Pues esto obviamente por el empleo de pruebas atómicas, nucleares, fábricas realmente sin mayor control, todos los desechos que van realmente a sitios donde siguen contaminando nuestro medio ambiente, hace que esta situación encontremos cada vez más. Es decir, que el asunto de cáncer pues sigue en ascenso, ¿no? Y aquí un mensaje creo que para nosotros fundamental, que vale la pena que podamos prácticamente resumir esta parte del cáncer en cuanto se refiere a generalidades, de no dejar de mencionar una cosa que lo hemos dicho a los pacientes, aunque esta afirmación no puede aceptarse en forma literal, destaca la importancia de una buena higiene bucal como medida profiláctica. ¿Ya? Si nosotros queremos hacer realmente o dar consejos realmente efectivos a los pacientes, es precisamente de este mensaje que lo hemos estudiado toda la vida. Todos los casos esos de cáncer, los pacientes que han venido siempre han tenido problemas y se ve que no tenían una buena higiene. Coincide, pero aquí estaba esto ya escrito y por eso creo que valía la pena que lo sigamos insistiendo. No es nuevo esto, por supuesto, pero que vale la pena como una medida realmente preventiva, ¿no? Preventiva para evitar el cáncer oral. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico, en general, igual, podríamos decir que una de las cosas que debemos conocer nosotros en el cáncer bucal es lo relacionado con signos y síntomas, cómo son, cómo aparece, qué características tiene realmente el cáncer bucal. Muchos autores ya lo han señalado, todos coinciden casi en los mismos datos o signos objetivos y subjetivos de estas lesiones. Y vemos que el cáncer en general lo podríamos resumir como signos realmente que nos hagan sospechar cáncer a los siguientes. Primero, como estamos poniendo aquí, pacientes todos son obviamente de cáncer y vemos que uno de los signos importantes a tomar en cuenta, una de las lesiones elementales que tenemos que realmente identificar son esto. Primerito, una erosión o úlcera, ¿no es cierto? Erosión o úlcera. Miren, aquí tenemos una lesión erosiva, un área inclusive ya ulcerativa, se nota claramente aquí, ¿no es cierto? Una área muy rojiza, ¿no es cierto? Con una pérdida un poco del epitelio, como una erosión, pero aquí ya vemos una un poco más grande, una cavidadcita un poco más profunda, que nos hace pensar, puede ser solo erosión o puede ser una úlcera también, o pueden ser las dos, como en este caso. Aquí estamos viendo otras lesiones clínicas donde también este paciente que tenía cáncer, puede observarse la lesión típica aquí, que es la ulceración. Claro que aquí hay otra lesión elemental, sí es cierto, puede haber combinadas también las imágenes clínicas, puede ser combinada la imagen del paciente, ¿no es cierto? Aquí podríamos ir úlcero verrucosa, úlcero vegetante, porque estamos viendo este crecimiento también en este paciente. Bueno, también se menciona que el cambio de color, ¿no? Un eritema, una
mancha o placa roja, como es la eritroplaquia, pero el cambio de color de rojo también debería nosotros en algún momento hacernos pensar que podría tratarse de una lesión inicial de un cáncer. Otro de los datos que es importante considerar clínicamente en una lesión de un paciente cuando topamos, cuando palpamos, es la induración. Ustedes miren, estamos viendo aquí dos lesiones, una extraoral, pero aquí en esta intraoral estamos viendo cómo se nota aquí, primero una lesión central, ulcerativa, y vemos que los bordes de la lesión se han levantado y miren como que se estuvieran encorvando aquí, metiéndose hacia la parte central, pero lo cierto es que estos bordes, cuando palpamos, son bordes firmes, yo diría más duros o indurados, que es el término que se utiliza en cáncer, ¿no es cierto? Los bordes indurados, ¿no? Que esto tiene también su explicación, que lo vamos a ir comprendiendo cuando veamos otros signos como este, la fijación. ¿Qué significa? Que el cáncer, mire, conforme el cáncer crece en cualquier sitio, en este caso piso de la boca, el cáncer siempre se extiende, siempre se infiltra, crece, ¿no es cierto? Y ¿qué va haciendo? Que las células se van metiendo hacia la profundidad, ¿no es cierto? Van invadiendo, tomando más tejido y prácticamente las células se meten entre los tejidos y se agarran, ¿no? Se agarran como el cangrejo, ¿no? Se agarran y eso hace que los tejidos sean más firmes y indurados y que cuando uno quiere realmente moverlo, realmente se nota que tienen esa dificultad porque está bien fijo hacia la profundidad, ¿no? Y aquí estamos viendo otros ejemplos de esta fijación del tumor maligno, ¿no? A estructuras profundas. También tenemos aquí la cronicidad, por supuesto, si tenemos una úlcera, que como vimos en los ejemplos anteriores, que nos podría hacer pensar en la posibilidad de un cáncer, tenemos que pensar primero que esa úlcera, cuánto tiempo tiene. Si vemos que es una úlcera que tiene apenas una semana, no voy a pensar en malignidad, ¿no es cierto? Peor si es de pocos días, eso nunca voy a pensar ya en un cáncer. Sin embargo, cuando esa lesión, esa úlcera, que tenía que haber cicatrizado posiblemente en una semana o 15 días, no cicatriza y ya está pasándose 3 semanas, 4 semanas, esa cronicidad me preocupa y me hace pensar obviamente en que podría tratarse de una lesión maligna. Otra de los signos clínicos que también se observan, que también podemos palpar, es lo que hablamos hace un momento con el nombre de estas lesiones nodulares, ¿no? Que lo topamos y a lo mejor el tumor primario no lo hemos visto, pero ya se notó que hay un crecimiento ganglionar. Entonces hay que descartar, porque estas adenopatías, obviamente que lo conocemos, que pueden tener un origen infeccioso, inflamatorio, pero también pueden ser de tipo neoplásico o tumoral. Por lo tanto, aunque este tumor primario en boca haya sido asintomático y el paciente realmente está demorando, no le han dado un diagnóstico temprano, también pueden aparecer estas adenopatías o estos tumores secundarios que hablamos. Aquí lo que se podría complementar es que no solamente revisemos las áreas, las placas blancas, como nos enseñaban a nosotros en la leucoplasia, ¿no? Como una lesión a veces premaligna, y que entonces no solamente las áreas blancas, hay que también revisar los cambios de colores oscuros, mire, áreas oscuras. Y yo diría también áreas rojas, como decía el autor, las eritematosas, áreas rojas, áreas negras o áreas blancas. Estos cambios de color son también datos que no podemos descuidarnos, ¿no? Pero en definitiva son casi lo mismo de lo que hemos dicho nosotros. Aquí estamos viendo nuevamente un tumor en labio con las características clínicas que hemos dicho. Pero lo que quería mostrar es que las imágenes nos hacen ver por el tamaño que unos son de un tamaño, otros son un poco más grandes.
otros tienen un aspecto como nodular, como nódulos, ¿sí? Aquí también otro, miren el borde lateral de la lengua, con una lesión media erosiva, con superficie media irregular, irregular. Pero bueno, sí hay grandes también, como esto que estamos viendo, el que los mencioné hace un momento, era un grande, miren este aquí, es un tamaño totalmente considerable. Aquí también otras lesiones que aparentemente son pequeñas en el piso de boca y otras mucho más grandes como las que estamos observando en estas imágenes. Otra que abarca ya la parte vestibular de la encía y del palatino, lesiones totalmente grandes. Para mencionar también muy ligeramente en esta primera parte como generalidades de introducción, también tenemos que recordar un poco para el diagnóstico de cáncer bucal, recordar lo que hemos dicho ahorita, el examen clínico, los signos clínicos, pero indudablemente también los métodos, decíamos, de diagnóstico, cuando esto todavía no nos permite dar un diagnóstico definitivo, tenemos hipótesis de diagnóstico, entonces tenemos que hacer exámenes complementarios y ahí se mencionan algunos de ellos. En los clínicos no se olviden siempre de observar los cambios de color, rojos, negros, como esta que estamos viendo aquí, o blancos, como veremos en otro momento también que estudiemos cáncer epidermoide. Y bueno, aquí otro método de diagnóstico, que es el azul de tulidina, se lo utiliza, esto sí, bastante frecuente, común en muchas clínicas, en áreas especializadas, se utiliza mucho el azul de tulidina. Nosotros también lo estamos utilizando mucho a esto. Hay que siempre también ver estas posibilidades de que a veces estas áreas se pueden teñir, ¿no es cierto?, y dar falsos positivos, porque las papilas filiformes se pueden también pigmentar, o el dorso de la lengua, el surco gingival, son cosas importantes, pero de falsos positivos. Esto hay que tomarlo en cuenta para realmente el diagnóstico definitivo, ¿no? Así, y sobre todo para hacer la biopsia. Así que esto es importante indicarlo, pero que la técnica, este método diagnóstico tiene su importancia, pues yo no tengo ninguna duda, y aquí lo menciona también el autor, el porcentaje de exactitud del colorante es 91%. Pero en este sentido, ¿qué queremos mostrar? Que aquí, por ejemplo, ya se hizo el azul de tulidina y ya con el ácido acético ya se limpió, pero quedaron áreas pigmentadas, ¿no es cierto? Es decir, el ácido acético, como ustedes saben, pues limpia el azul de tulidina, pero cuando se queda impregnado, cuando se queda este pigmento, aquí nos está indicando sobre, y fundamentalmente, que aquí pueden haber células atípicas. Eso nos puede estar indicando, y que también en estos sitios sería más indicada inclusive la biopsia. Es decir, es muy interesante este método del azul de tulidina. Bueno, y con respecto al pronóstico, indicar simplemente que el pronóstico va a depender de varios factores. Es indudable que las etapas, dependiendo que el diagnóstico sea una primera etapa, ya les dije que es mucho mejor que tiene un mejor pronóstico que obviamente que lo podamos diagnosticar en una segunda etapa. Ya las terceras etapas o estados avanzados les dije que era mucho más complicado realmente el asunto de su tratamiento y de su pronóstico. Bueno, depende de algunos factores, el tipo histológico, el tratamiento inicial adecuado, los hábitos del paciente, todo esto van a influenciar en que un cáncer de boca tenga o no tenga un mejor pronóstico. Por ejemplo, el asunto del sitio. Bueno, esto en general, simplemente que las causas de muerte que se ven en los cánceres en general, aquí no estamos especificando absolutamente nada, estamos hablando de tres cosas como causas de esta muerte, como la infección, ¿no es cierto?, por las bajas de defensas, hemorragias, las carcinomatosis, que no son sino las metástasis a distancia, que hacen que obviamente esto nos complique. Y finalmente, esta parte de tratamiento, también en general, solamente indicarnos que el odontólogo es parte de este equipo multidisciplinario. El odontólogo hace su papel, el odontólogo cumple su función, y en él está el asunto del diagnóstico temprano.
el asunto del diagnóstico, que es fundamental, y obviamente intervienen aquí anatomopatólogos para ya un diagnóstico definitivo y luego todos los otros profesionales que intervienen. Un paciente con cáncer pues debe ser sometido ya a un tratamiento multidisciplinario donde intervienen cirujanos, quimioterapeutas, radiólogos, protecistas, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento en general de un cáncer es de tipo multidisciplinario.